Hoy vamos a hablar de reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Cómo dos sustancias altamente tóxicas como el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio que se usa para destapar, por ejemplo, caños de baño, caños de cocina, cómo generan dos compuestos no tóxicos como el cloruro de sodio y agua. Esto es por un cambio tan profundo en las propiedades de los compuestos iniciales que se generan compuestos diferentes, con propiedades diferentes a las iniciales. Ese cambio nosotros lo conocemos como reacción química. Las sustancias que se ponen en contacto en una reacción las llamamos reactivos. Los productos son los compuestos nuevos que se generan. Existen diferentes tipos de reacción según la clasificación que se les da. Una reacción puede ser de uno o más tipos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por su mecanismo de reacción tenemos reacciones de síntesis, también llamadas reacciones de combinación. Dos elementos A y B se combinan para dar un nuevo compuesto. Síntesis significa obtener algo, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se combinan para obtener agua. El nitrógeno y el hidrógeno, que son los elementos, son para formar amoníaco. ¿Está bien? Esas son reacciones de combinación. Hablamos de reacciones de descomposición, cuando un compuesto se descompone en sus elementos o en los componentes que forman este compuesto. A y B se descomponen en A más B, o el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Existen reacciones de simple sustitución, llamadas también de desplazamiento, porque, fíjense, la esfera amarilla sustituye a la esfera roja y esta roja es desplazada, por eso viene el nombre. A entra en el lugar de B y B ha sido desplazado. Entonces ha habido una sustitución y a la vez un desplazamiento, por eso el nombre. El caso del magnesio sustituye al cobre generándose sulfato de magnesio y este cobre ha sido desplazado obteniéndose como cobre sólido. Eso es una reacción de simple sustitución. Tenemos reacciones de doble sustitución, llamadas también de metátesis. Hay un intercambio de elementos de estos compuestos. A más B reaccionan con C y D. D entra en el lugar de B, B entra en el lugar de D. Tenemos nuevos compuestos. El hidróxido de sodio con el cloruro cúprico. Hay un intercambio. El cloro entra en el lugar del hidróxido, formándose cloruro de sodio, y el hidróxido entra en el lugar de cloro, formándose hidróxido cúprico. De ahí viene el nombre de doble sustitución. Una clasificación por su reactividad hace que las reacciones sean reversibles o irreversibles. ¿Qué significa? El dióxido de carbono y agua generan ácido carbónico. Es una reacción reversible. Significa que el ácido carbónico se puede descomponer en agua y dióxido de carbono. Así como se forma de estos dos compuestos este nuevo compuesto, ese se puede descomponer en sus compuestos de partida. Aquí que vemos, el sodio con el oxígeno forma óxido de sodio, pero el óxido de sodio no puede volver a ser oxígeno y sodio separados, por eso es una reacción irreversible. Las flechas nos indican el tipo de reacción. Si es reversible va en ambos sentidos, si es irreversible solo va en un sentido. Existe una clasificación por su intercambio energético. Hay reacciones endotérmicas, que son las que absorben calor, y exotérmicas, las que desprenden calor. Una reacción endotérmica necesita calor para llevarse a cabo la reacción, si no, no se va a obtener el producto buscado. Al poner nitrógeno y oxígeno, si no le doy calor, no voy a obtener el monóxido de nitrógeno, ¿verdad? Entonces yo necesito darle calor
a una reacción endotérmica. Este símbolo triángulo es el símbolo de calor. También se dice que es entalpía. Está en los reactivos porque necesita calor. En cambio, una reacción exotérmica genera calor, libera calor. Por eso el calor está en los productos. El metano con el oxígeno reaccionan y forman dióxido de carbono y agua más calor. Hay una generación, un desprendimiento de calor. Eso es una reacción exotérmica. En la clasificación por su naturaleza existen reacciones de neutralización que se dan entre un ácido y una base. Esta reacción de neutralización siempre genera sal y agua. Cualquier ácido clorhídrico, por ejemplo, reacciona con hidróxido de sodio, genera sal, cloruro de sodio y agua. Puede ser un ácido orgánico. El ácido acético con el hidróxido de potasio genera acetato de potasio y agua. El ácido clorhídrico con hidróxido de amonio genera cloruro de amonio y agua. Entonces, siempre que se habla de una reacción de neutralización, se habla de generación de sal y agua. ¿Por qué de neutralización? ¿Qué significa neutralizar? Hablamos de un grado de acidez. Algo muy ácido reacciona con una base. El grado de acidez se mide en pH. El pH de un ácido va entre 0 y 6 antes de llegar al 7. Se dice que 7 es neutro, que el agua tiene un grado de acidez neutro. Una base tiene un grado de acidez entre 8 y 14. Si nosotros ponemos en contacto, vamos a llegar a que sea su grado de acidez 7. Si ponemos en las cantidades suficientes para llegar a ese grado de acidez, para que se lleve a cabo esa neutralización. Por eso ya no hay ni ácido ni base, va a aparecer sal y agua, donde el grado de acidez es neutro. De ahí viene el nombre. Si hablamos de reacciones por su naturaleza, tenemos a las reacciones de combustión. Hemos dicho que hay dos tipos de combustión. Combustión completa y combustión incompleta, que depende de la cantidad de oxígeno que se tenga. Por ejemplo, el metano. Un mol de metano necesita 2 moles de oxígeno para generar 1 mol de dióxido de carbono y agua. Si genera dióxido de carbono, se dice que la combustión es completa. Por lo tanto, ha necesitado 2 moles de oxígeno. Cuando genera monóxido de carbono, se dice que la combustión es incompleta, que no ha habido la suficiente cantidad de oxígeno. 3 medios es 1.5 moles de oxígeno. O sea, 1 mol de metano está reaccionando con 1,5 y genera monóxido de carbono y agua. Aquí usa más oxígeno, por eso genera dióxido de carbono y agua. Esa es la diferencia de una combustión completa e incompleta. Cuando hablamos de su clasificación por su estado de oxidación, tenemos 2 tipos. Las reacciones que ganan electrones se dice que son de reducción y las que pierden electrones se dice que son de oxidación. Por ejemplo, el zinc 0 se está volviendo zinc más 2. Este más 2, si lo traigo a este lado, va a ser menos 2. Implicaría una pérdida de electrones. Por eso yo digo que el zinc se oxida. El cobre, si vemos, de cobre más 2 pasa a cobre 0. El cobre más 2 está ganando 2 electrones para volverse cobre. Entonces se está reduciendo. Nunca hay una reacción solo de oxidación o solo de reducción. Por eso se llaman reacciones redox, porque son paralelas, son simultáneas. Si alguien gana electrones es porque otro compuesto está perdiendo. Por eso no hay reacciones solo de reducción o solo de oxidación. Entonces, ¿qué debemos decir? El átomo que se oxida, hemos dicho que es el que pierde electrones. Al perderse electrones, le ayuda al otro compuesto a reducirse, es decir,
Al oxidarse, le ayuda al otro compuesto a reducirse. Por eso se dice que es el agente reductor. Cuando un átomo gana electrones, se dice que se reduce. Y al reducirse, le ayuda al otro a oxidarse. Por eso se dice que es el agente oxidante. Cuando hablamos de reacciones, es lo que nosotros vemos en el video. Esa es la reacción. Esta reacción de yoduro de potasio con nitrato plumboso genera yoduro de plomo como precipitado, como sólido. Si yo dejo en reposo, eso se vuelve un sólido, y nitrato de potasio. Esta es la reacción. Lo que yo tengo acá es la interpretación simbólica de la reacción. A esto nosotros le llamamos ecuación química. Para igualar la ecuación química usamos estos factores. ¿Cuál es mi objetivo de igualar? Que se cumpla la ley de la conservación de la materia, la ley de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso igualamos, para hacer cumplir la ley de la conservación de la materia. Lo que igualamos son las ecuaciones químicas y existen diferentes métodos de igualación de ecuaciones. Nosotros conocemos que los métodos de inspección o tanteo son para ecuaciones sencillas, donde realmente es fácil igualarlas. El método algebraico es un método matemático, donde usamos ecuaciones matemáticas para poder igualar. El método redox maneja las valencias con las que trabaja cada elemento. Es un método químico. El método ion-electrón, de la misma forma, es un método químico. Estos métodos los vamos a desarrollar en ejercicios para su mejor comprensión.